Bueno, pues en el programa vamos a tener la oportunidad en los próximos minutos de hablar de un índice que últimamente, en estas últimas semanas diría, se viene hablando de ese índice que se llama IRPH, que bueno, pues nos quedamos todos un poquito como, ¿esto qué es lo que es, no? Bueno, pues un índice de precios que ahora enseguida nos van a decir en qué consiste, y para eso pues tenemos los profesionales como siempre en el programa para sacarnos de todo tipo de dudas. Vamos a saludar a Roberto Alonso, que como saben es asesor financiero inmobiliario de la inmobiliaria Chapín de aquí de Jerez, que nos va a dar más pistas y más detalles. Roberto, bienvenido. ¿Qué hay? Buenos días. Índice muy raro, pero que a la postre tenemos que aprender para que no nos llevemos sorpresas, ¿no? Claro, como ya dijimos hace un tiempo, a la hora de firmar una hipoteca hay que tener en cuenta muchísimas cosas, ¿no? Y entre la más importante de todas, diría yo, es por lo que nos va a guiar esa hipoteca, es decir, el índice de referencia. Aunque prácticamente la mayoría, está hablando de entre un 90% de la hipoteca que todo el mundo tenemos está referenciada al Euribor, pero sí había otros índices. Es decir, hasta el año 2013 había, aparte del Euribor, como estamos hablando, estaba el IRPH de caja, el de banco y el de entidades. Bueno, el IRPH, ¿qué es lo que es? El IRPH es el índice de referencia de los préstamos hipotecarios a más de 3 años. Entonces, había hipotecas que estaban referenciadas al Euribor y otras a los IRPH. ¿Qué es lo que pasa? Claro, en el IRPH te vendían los bancos que te daban mucha más estabilidad, pero las fluctuaciones eran menores, es decir, si el Euribor cuando sube, sube y cuando baja, baja. Y lo notamos tanto al alza como a la bajada, pero en el IRPH es estable. ¿Qué es lo que pasa? Al desaparecer las cajas, el IRPH de cajas desaparece y queda el de banco. En el 2013 se eliminan los dos. Entonces, no aparece, continúa lo que es el IRPH de entidades. El IRPH de entidades es una mezcla entre la media que nos da el IRPH, que nos daba el IRPH de cajas, con el IRPH de banco. Pues digamos, lo metemos todo en el mismo saco y ese se llama el IRPH de entidades. Por lo cual, a día de hoy, los dos índices de referencia están el IRPH de entidades y el Euribor. ¿Qué es lo que pasa? Pues obviamente es más caro, te vendían un diferencial más barato, te podía decir el IRPH más un 0,75, entonces en el 2013 o en el 2012, que el Euribor estaba bastante más alto que ahora, pues entonces todo el mundo se quedaba con ese 0,75, ¿vale? Mientras que el Euribor estaba dando Euribor más 3, te decía, bueno, el Euribor más 3, pues esto es, pues yo estoy pagando menos que tú porque mi diferencial es 0,75. Pero claro, detrás del IRPH se escondía lo mismo un 3,5. O sea, detrás de la sigla IRPH es un 3,5, más 0,75 un 4,25. Si el Euribor estaba a un 1,25 más un 3 es un 4,25, con lo cual en aquella época ya estamos pagando un punto más de lo que nos refería. ¿Qué es lo que pasa? Yo llevo tiempo diciendo que al final las escrituras de hipoteca que nos dan los bancos muchas veces se convierten en contratos de adhesión. Había veces que por desconocimiento tú firmabas, pues mira, esto es lo mismo que el Euribor, tú no te preocupas que aquí no pasa nada. Entonces por desconocimiento de la gente lo firmaban porque se quedaban, como vuelvo a decir, con ese 0,75. Y hay otros que decían, mira, yo te lo apruebo, pero o lo aceptas o lo dejas, porque este es el índice que te doy. Punto. Lo aceptaban, y otros no, pero había otros que lo aceptaban. Entonces, claro, pues ¿qué es lo que pasa? En el momento que las circunstancias económicas del núcleo familiar cambiaban, pues nos encontramos un lastre mayor, ¿no? Hasta ahí todo más o menos bien, entre comillas. ¿Qué es lo que pasa? Bien, el tema viene cuando desaparecen estos dos índices, el de banco y el de caja. ¿Qué es lo que pasa? Nos tenemos, claro, todas las escrituras de hipoteca aparece el índice al que está referenciado, ¿no? la hipoteca. Y después aparece, en caso, por ejemplo, no es muy típico, en caso de que el Euribor llegara a desaparecer, el índice de referencia sustitutivo será tal. Pues en el IRPH había casos que lo referenciaban al Euribor. En el caso de que el IRPH de caja llegara a desaparecer, se aplicará el Euribor, el índice vigente en aquel momento, más un diferencial del 1%. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Claro, la gente cuando ve eso dice, bueno, si el IRPH de caja ha desaparecido, ¿a mí por qué me tienen que estar aplicando el IRPH de entidades cuando en mi escritura aparece el Euribor? Entonces, claro, se constituye una plataforma, empezamos a entrar en los jugados porque los bancos, muchos de ellos, se niegan a aplicar algo que ellos mismos han firmado. ¿Se niegan? Claro, entonces ahí ya empieza la historia, con lo cual hay un incumplimiento de contrato, ya empiezan a tirarte que sí, que no.
empiezan a dar larga, es una cosa parecida a lo que ocurre con las cláusulas suelo, que ya hablamos en su momento aquí, ¿vale? Entonces, hay dos formas. Uno, hay otros que han entrado. De hecho, la primera sentencia fue en noviembre de 2014 de un juzgado de San Sebastián que declaró nula ese índice de referencia y obligó a que se pusiera y se aplicara el Euribor. No contento con esto, ha habido posteriormente, en el 2015, ha habido varias sentencias que anulan esas cláusulas, una por abusiva, otra porque no se le informó exactamente igual que las cláusulas suelo en este caso a los prestatarios de ese índice de referencia como se tenía que haber informado, y se siguen declarando nulas. Bien, que un juzgado declare nula lleva consigo después la ejecución de esa sentencia. Ahí los bancos, aún así, algunos de ellos se han mantenido en sus treces de no querer aplicarlo, con lo cual incluso están desobedeciendo esta historia. Para esto se constituye todas estas plataformas que se están constituyendo ahora a nivel nacional. Aparte, ¿qué pasa? Para las entidades es fantástico, porque esos índices de referencia, esa media, que cómo se calcula el IRPH, ¿de dónde procede? Procedía de las cajas de los bancos, ¿vale? Es decir, ellos mandaban la información al Banco de España, y el Banco de España, con la información que le enviaban las cajas a los bancos, es cuando publicaba cuánto valía el IRPH. Con lo cual podían cambiar a su antojo las entidades ese índice. Ahora vamos a encarecer. Con lo cual se está produciendo un incumplimiento del contrato, que viene recogido en el Código Civil, cuando dice que una de las dos partes no podrá cambiar unilateralmente las condiciones de un contrato, ¿vale? Para todo eso se está constituyendo todo esto. Entonces, como yo siempre digo, ¿qué se puede hacer? Lo primero, ver las escrituras. ¿Qué pone en las escrituras? Si está referenciado al IRPH de banco de su época o el IRPH de caja de su época, hay que ver qué índice es el sustitutivo el que se tiene que aplicar, y así obligar al banco a que nos lo haga. Si no pone nada, porque hay veces que no pone nada directamente, cuando no, normalmente, es raro, pero normalmente te pone un índice sustitutivo del tipo aplicable. Si no pone absolutamente nada, el banco de motu propio te va a aplicar o bien el último índice que se publicó. Si se publicó al 3%, pues el que te va a ejecutar durante toda la vida del préstamo que te quede, o bien te va a aplicar el IRPH de entidades. Para verlo en cuestión de números, sin entrar en muchos tecnicismos, imagínate, por ejemplo, el Euribor ahora en mayo, la diferencia y el agravio tan grande que se produce entre una hipoteca referenciada a Euribor y otra referenciada a IRPH. El Euribor en mayo cerró en negativo, creo recordar que era menos 0,010 o 0,8 por ahí. Y el IRPH de entidades, que es el que se aplica ahora, se cerró a un 2,09. Para una hipoteca media de 100.000 euros, con un diferencial de Euribor más 1 o IRPH más 1, si está referenciado el Euribor pagaríamos 321 euros, y si está referenciado a IRPH con el mismo diferencial pagaríamos 422 euros. Es decir, la diferencia son 100 euros. 100 euros a lo largo de un año son 1.200 euros. 1.200 euros es un dinero. Pues sí. ¿Vale? Y 100 euros también. Hombre, claro, todo, absolutamente todo. Es decir, pero si sumamos mensualmente 100 euros, pues 100 euros ya tendréis para pagar la luz, para pagar el agua o para comprar lo que sea. Lo que cada uno quiera, para eso exactamente, es tuyo, ¿no? ¿Vale? Entonces, esto estamos hablando de una hipoteca de 100.000 euros. No te voy a decir una de 150, normalmente, ¿no? De 150 o 160 o lo que sea. Entonces ya ahí sube todo bastante. De ahí es la pelea que se tiene para que a través de todas estas plataformas para que cambien y le apliquen lo que legalmente ya ha habido sentencias de distintos tribunales, con lo cual se está creando jurisprudencia para que se apliquen estas condiciones nuevas. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces la modificación de estas condiciones, cuando ya entramos exactamente igual con el tema de las cláusulas suelos y demás, pues llevan aparejada de decir, bueno, muy bien, yo te cambio, pero tienes que contratar un seguro, tienes que hacer un fondo. Entonces, el tema es que cambie por el mismo diferencial que tenían. Si firmaron IRPH más 0,75, pues Euribor más 0,75, porque es que, aparte, entre otras cosas, es lo que así no viene estipulado. Pero primero hay que ver, primeramente, qué es lo que aparece en la escritura. ¿Y qué tenemos que hacer? Porque claro, ahora todo el mundo debemos mirar las escrituras, ¿o qué tenemos que hacer? La escritura de préstamo. De préstamo. La escritura, cuando compramos una vivienda, nos dan dos escrituras, a no ser que sea una vivienda que compremos, se suele decir, nueva, directamente del promotor, que se hace una sola escritura, que es la escritura de compraventa y la escritura de hipoteca del promotor vienen en una sola escritura. Cuando son viviendas de segunda mano, que es la mayoría que nosotros firmamos, te dan dos escrituras. Una, la escritura de compraventa,
donde se establece el precio de la compra, los intervinientes en la compra-venta, todo. Y después otra escritura que es la constitución de hipoteca. En la constitución de hipoteca, aparte de hablar de escribir, bueno, los intervinientes que participan en esa escritura, el objeto que se hipoteca, todo eso, aparece el índice de referencia, que puede ser el Euribor o, como estamos hablando, el IRPH. Si seguimos leyendo en esa escritura, habrá un momento en el que pone, además lo ponen, esas son de las partes que ponen claras en la escritura, en caso de que el Euribor dejara de aplicar, o el IRPH dejara de aplicarse, empezará a aplicarse un índice de referencia sustitutivo que es tal. Ya lo indica. Ahí es donde hay que verlo. Entonces hay que verlo caso por caso. El IRPH se ha aplicado mucho en las cajas en su momento, y algunas entidades también, al desaparecer las cajas y convertirse en bancos, por eso desaparece el IRPH de caja. ¿Vale? Entonces con la fusión desaparece el IRPH de caja, el IRPH de banco, y hay un tercero que era el IRPH de entidades, que ese sí todavía sigue vigente. Y lo que se está peleando por parte del usuario a través de las plataformas y demás que existen es que directamente desaparezca el IRPH de entidades. Bueno, estamos viendo un agravio fuerte, pagar un 2%. ¿Por qué? Porque cuando suba el Euribor, el IRPH va a subir también. Sube también. Y va a subir siempre en más proporción que está en el Euribor. ¿Desde cuándo se viene haciendo esto, Roberto? Pues ¿Muchos años? Desde muchos años. ¿Sí? Es más, esto ha ido cambiando. Yo llevo ya 15 años en esta historia y antes había más. Estaba el MIBOR, estaba el TRH, después cambió al IRPH. Todo que ponga RH o IRPH, esas son medias de hipoteca que siempre van a, que la constituye prácticamente el propio banco, con la aquiescencia del Banco de España en su momento, y esos son siempre más altos que el Euribor, porque el Euribor lo viene marcado del Banco Central Europeo, y en los IRPH, tanto de cajas como de banco, pues lo hacían en su momento las medias que hacían las propias entidades, con lo cual podían perfectamente subir o perfectamente bajar algo, pero bajar muy poco, con lo cual siempre es una especie, para entendernos, de suelo encubierto. No es un suelo porque no lo es, pero es como una especie de suelo encubierto, ¿vale? Los bancos ahora mismo, que otra cosa no, pero tontos no son, Evidentemente. está claro. ¿Qué es lo que pasa? Ahora nos venden un producto totalmente legal, obviamente, que no incluye, que son los tipos fijos. ¿Por qué nos venden los tipos fijos? Porque el Euribor, los tipos variables, que es esta referencia del Euribor, están muy bajos, están negativos. Ya no le son rentables a ellos. Que Entonces, es lo que buscan, ¿no? el banco con las hipotecas le es rentable, pero por eso después están las cestas de productos que le llaman, que si consumes tarjetas de crédito o de débito, que si tienes un seguro de vida, que si seguro de hogar a no sé cuántos años, que si un plan de pensiones, que si un pequeño fondo de inversión, que si el seguro del coche, todo eso, ¿para qué? De ahí, de todo eso van comisiones, van cobrando comisiones. Multiplicado por no sé cuántos clientes, millones de clientes podemos tener una entidad en todo el territorio nacional, pues un dinero. Entonces una hipoteca a 30 años, que el Euribor esté muy bajo, no digo yo que no ganen, pero que no ganan lo que a ellos les gustaría ganar, no. ¿Vale? Y esta plataforma que se ha creado, porque será de hace poco, ¿no? No mucho, ¿no? Bueno, aquí lleva ya un tiempecito. Un tiempecito. Sí. ¿Tiene un nombre para situarla? Pues mira, francamente, yo no sé, ya el nombre, francamente el nombre no lo sé, Ajá. pero sí sé yo que puede estar un poco en relación con el tema de las plataformas de antidesahucio que se han constituido y demás, ¿no? Pero sí hay algunas por el norte, que fueron las primeras que se constituyeron para todo el tema de la defensa para los afectados por el IRPH y demás. Y todo eso. Bueno, la pregunta es hasta que esas plataformas no actúen, ¿no podemos hacer nada? No, ¿o claro que sí. sí podemos hacer, ¿no? Sí, se puede hacer. Lo primero es ver esto. Como he comentado antes, es ver la escritura de hipoteca. ¿Qué es lo que aparece en la escritura de hipoteca? A partir de ahí, si tiene bien marcado el índice de referencia, el banco se va a negar, pues decir, no, mira, es que está contemplado esto y tu índice de referencia es este. Si está aplicado el Euribor, pues nada, nos quedamos como estamos y se acabó. Si no está aplicado el Euribor, podemos llegar al banco y decir, mira, yo quiero hacer una innovación, un cambio por las condiciones, y el banco dirá que no. Puede decir que no o puede decir que sí. O sea, unilateralmente no lo puede hacer el usuario, sino tiene que llegar a un acuerdo. Si el banco se cierra en banda y dice, mira, no te cambio las condiciones, y después ya nos queda la parte jurisdiccional, vamos, acudir directamente a los tribunales. Denunciar, ¿no?
Denunciar, exactamente, porque se está negando a una de las posibilidades que hay de hacer una innovación. De hecho, en las propias escrituras de préstamo, yo siempre digo lo mismo cuando los clientes pasan por la oficina. Pensamos que una hipoteca tiene que ser algo rígido para toda la vida del préstamo, ¿no? Se prevén cláusulas en el cambio de modificación de condiciones, que de hecho nos las cobran. En caso de cambio de condiciones y demás, se aplicará la comisión del tanto por ciento. Bueno, pues ya ese caso, voy a pagar ese tanto por ciento que he firmado contigo, es decir, en el contrato, cuando firmamos una escritura de préstamo, previamente tenemos que firmar un contrato, lo que se llama una FIPER, donde aparecen las condiciones que se va a elevar después a escritura pública. Pues en esa FIPER aparece los casos en los que lo que a mí me costaría cambiar las condiciones siempre y cuando esté de acuerdo con el banco. Con lo cual no nos estamos inventando nada. Mire usted, lo que yo he firmado con usted, yo quiero hacer uso de estas comisiones que usted me van a cobrar, no tengo problema en pagarlas, pero quiero cambiarme de estas condiciones. Ahí es cuando el banco te puede decir, venga, vale, lo hacemos, o venga, no lo hacemos. No lo hago. A partir de ahí, pues ya podemos tomar las medidas que sea. Obviamente no hay que esperar a ninguna plataforma, directamente se puede hacer, ¿vale? Siempre importante, antes de que nos llame el banco, porque es que me ha pasado en algún caso, que han firmado y después no se han podido echar para atrás. Siempre que nos llame el banco para darnos una solución, lo digo de verdad, mirarlo tranquilamente. Si no sabe lo que están firmando, acudir a un profesional, o que nos llamen a nosotros, o que se pasen por donde quieran, pero que no firmen nada que no tengan claro, que no lo entiendan, que se lo repiten 30 veces. Porque si firmamos y después intentamos volver a reconducir, ya no. Nos dan con el acuerdo en las narices y nos dicen, usted, es que esto lo firmó usted. Usted firmó y ya no hay marcha atrás. Ya no podemos hacer nada. Efectivamente. Y es doloroso, pero hay que hacerlo, sí. Siempre se ha dicho eso de que quien firma pierde, pues... Y si encima no sabemos lo que firmamos, perdemos más. Pues claro. aquí hay que hacer uso de eso sí o sí, así que si el banco nos llama, ya alerta primero. Y segundo, que... Está bien que nos llamen, porque los bancos ahora mismo están llamando bastante y la mayoría están queriendo llegar a acuerdos. De primera mano es no. O sea, eso es una cosa, sí, eso es un paso que hay que dar. Acercarnos al banco y decir, mire usted, no. Vale, pues no, ahora empiezo a moverme. Y a partir de ahí ese no se va reduciendo hasta que se convierte en sí. Pero siempre de verdad, que nos manden y dicen, mire usted, pásese por aquí que tenemos un acuerdo para usted. Muy bien, perfecto. Vamos a verlo, sino que le den una copia de ese acuerdo y que lo consulten con quien quieran, pero que no firmen a lo loco, porque muchas veces nos ofrecen un pacto, digámoslo así, que durante 2 años, por ejemplo, que se está haciendo, te quitan la cuota a la mitad, entonces en ese momento nos alivia un poco, claro. Pero es que eso es pan para hoy y hambre para mañana, como se suele decir, pues sí. ¿vale? Entonces eso hay que mirarlo tranquilamente. Con lupa. Totalmente. Desde luego que sí. Bueno, pues entonces IRPH, el índice de referencia... De los préstamos hipotecarios. De los préstamos hipotecarios. Pues ya tenemos tarea otra vez. Entre las cláusulas suelo y el IRPH es increíble, pero es así. Pero la suerte y la fortuna es que tenemos profesionales como Roberto Alonso, que viene a hablarnos de estos temas para que no nos pille desprevenido y sobre todo para ayudarnos. Y vamos a recordar dónde está Inmobiliaria Chapín para aquellos que si tienen duda, que no lo creo porque lo ha explicado perfectamente, pero si quieren hacer algún tipo de consulta, ¿dónde pueden hacerlo? Nosotros estamos en la avenida de Arcos, Residencial Nueva Jerez, en el bloque 3, locales 4 y 5, horario comercial de 9:30 a 2 y de 5 a 8:30. ¿Vale? Y si no, por teléfono nos pueden llamar a los teléfonos 856-053-944. Vamos a repetirlo. 856-053-944, por teléfono móvil 654-560-282. 654-560-282. Ahí cualquier duda, cualquier consulta que quieran, ahí estamos. Seguro, y ahí vamos a estar tranquilos todos con la tranquilidad de que Roberto nos asesora perfectamente. Roberto, muchas gracias como siempre por estos consejos y estaremos pendientes para el próximo programa para saber de qué nos vas a hablar. Perfecto. Así que te esperamos pronto. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues ya lo saben, el IRPH que se viene hablando, se está hablando y se seguirá hablando, con lo cual todos y todas tenemos que poner mucha atención en todo esto que ocurre en las hipotecas. En fin, vamos a marcharnos a publicidad. A vuelta continuamos.